Gracias, Señor. Vamos al libro de Efesios, epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, Efesios 1, del 15 hasta el 23. Gloria al Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Le invito a leer en alta voz todos el versículo 19. Diga conmigo: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gracias, Señor. Puede sentarse, mi hermano. En el versículo 19, téngalo a la mano y léalo. Aparece el sustantivo poder 2 veces. Léalo, corrobore lo que le estoy diciendo. En el versículo 19 aparece o no aparece un par de veces el sustantivo poder. Y resulta que leyendo el original en griego, en ese versículo, la palabra poder no es en el original la misma palabra. Reina Varela y cualquier otra versión bíblica en castellano dice poder y luego poder. Sin embargo, allí en griego bíblico, la palabra para la primera vez que aparece la palabra poder corresponde a dinameos, y la segunda vez que aparece es ischus. 2 sustantivos traducidos de igual manera en castellano. Empecemos con dinameos. En español tenemos unas palabras que tienen origen en el término dinameos. Por ejemplo, un dínamo, que algunos mecánicos llaman dinamo. Un dínamo, ¿qué es? Es una máquina o aparato que convierte la energía eléctrica en mecánica o la mecánica en eléctrica mediante la inducción electromagnética. Tenemos otro término, dinamita. Se dice que Alfredo Nobel, en cuyo honor se ha instituido vez tras vez los premios Nobel de paz, literatura y demás, Alfredo Nobel lo que hizo fue utilizar descubrir el poder de la pólvora y llevar a cabo lo que es fabricar la dinamita. Y a veces nosotros utilizamos el término cuando queremos enfatizar a alguien con poder, con fuerza. Un equipo con fuerza, un equipo lleno de puro dinamita. O un boxeador, tiene la mano llena de dinamita, para decir, tiene poder. Así es que bíblicamente hablando, dinameos o dinamis o dunamis, ¿cómo traducirlo? En el contexto bíblico, capacidad inherente de Dios para llevar a cabo cualquier cosa. 2, poder para obrar o llevar a cabo algo, o poder en acción. A veces en la Biblia no se traduce sino de otra manera. A veces se traduce potencia de señales. El término dinameos a veces no se traduce como poder, sino sencillamente como potencia de señales. Por ejemplo, vamos a Romanos 15, 19. De Dios, de manera que desde Jerusalén
Originalmente aparece el término dinameos y Reina Varela, que es la versión que Alicia está leyendo, lo traduce como en Romanos 15:19, potencia de señales. Ahora vamos al otro término, iscus. Literalmente significa fuerza. El poder de su fuerza, dice en el versículo 19 Pablo de Efesios 1. Poder sobre todas las cosas externas, ejercido mediante la fuerza. Y la pregunta es: ¿la fuerza de quién? Del Dios Todopoderoso. Hoy vamos a hablar de milagros, porque usted necesita milagros. Levantemos la mano todos los que necesitamos milagros. Hermano, pero con ánimo pronto, no con ese amén anémico, subdesarrollado, raquítico, tercermundista. Todo el que necesita un milagro diga amén. Amén. Y levante una mano. Amén. Baje la mano, júntela con la otra y aplauda al Rey. A su nombre. Necesitas un milagro. Yo necesito otro. ¿Qué digo otro? Otros. La experiencia la legítima experiencia cristiana es un milagro. Recuerdo antes de conocer a Cristo, yo no podía entender las cosas del Señor. Cuando yo veía a la señora Alba o a la señora Límpida de Pérez, Alba ya partió al Señor, Límpida vive aún con quebrantos de salud en Orlando, en Estados Unidos, en el área de Miami. Cuando yo las veía devotamente ir culto tras culto, yo no entendía, ni modo de entenderlo, por qué hacían eso, por qué perdían su tiempo, por qué no se dedicaban a estudiar. Y desde mi ignorancia crasa, que leía mucho, estudiaba mucho y me rendía lo académico, miraba con malos ojos la actitud de ella. Hoy lo entiendo. Antaño no lo podía entender. Ogaño ya lo entiendo. Si el cristiano no cree en milagros, a ese cristiano le toca arrepentimiento, porque tu vida y mi vida es un verdadero milagro. Somos un milagro de Dios. Lo que quiero decir es lo siguiente: el primero de los milagros que nosotros ha acontecido, es decir, el milagro de milagros, es el nuevo nacimiento. Bien dice Pablo en 1 Corintios, entre los capítulos 2 y 3, que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, porque a las cosas de Dios hay que discernirlas en el poder del Espíritu. El hombre natural, el no nacido de nuevo. Sukikos es el término en griego bíblico para el hombre natural, que otras palabras lo traducen como hombre de ánima animal, porque así nos ve el Señor cuando no somos sus hijos, sino simples criaturas. ¿Por qué usted le ha dedicado su vida desde el año 84 al Señor y sigue, no le importa nada? Porque si tú conocieras lo que yo conozco, si tú vivieras lo que he vivido, si fueses expuesto a las cosas a las cuales yo he sido expuesto, entenderías muy bien mi actitud, mi postura, mi posición en la vida con respecto a Cristo y con respecto al mundo. Así que somos un milagro. Somos un verdadero milagro. Un milagro. Se llama el milagro del nuevo nacimiento. Capítulo 3 del libro del Evangelio según San Juan. El capítulo 36 de Ezequiel, versículos 26 y 27. Léalos en la casa. El milagro de milagros, nacer de nuevo, oír la voz de Dios, tener sueños de revelación, tener la sabiduría de lo alto, estar metidos en el poder de Dios, hablar con ángeles del Señor. Y ese poder es el poder que tú y yo necesitamos, que la iglesia necesita, porque necesitamos milagros. Ahora hay otros milagros que el Señor va haciendo a lo largo y ancho de nuestra vida, milagros de los cuales apenas sí nos estamos enterando que fueron verdaderos milagros. Entonces, ¿qué es un milagro? ¿Qué es dunamis? ¿Qué es un milagro? Poder, capacidad inherente de Dios. ¿Qué es un milagro? Una obra de origen sobrenatural, de carácter sobrenatural, que nadie podría llevar a cabo y nada en esta creación podría llevar a cabo. Que un río se detenga
bajando corriente y se detenga, que las aguas se amontonen y usted puede pasar en seco, es un milagro. Que te caigas de un quinto piso y cuando vayas cayendo sientes que no caíste, sino que te aguantaron y te colocaron en tierra, y te levantes, te sacudes el polvo del pantalón, es un verdadero milagro. Que vayas en un avión y todo el mundo muera al estrellarse e incendiarse y tú salgas ileso, es un verdadero milagro. Que Eliseo, estando con leñadores, el hacha cayó y se fue a lo profundo del agua. Él oró y la hizo flotar. Allí el verdadero milagro fue que el Señor hizo cesar una ley natural, la de gravedad, y el hacha flotó. Que te disparen y la bala no llega a ti, sino que se deshaga en el aire, es un verdadero milagro. Que esta joven que trabaja conmigo en el Colombo Americano, que Berta haya tenido un accidente que aparece en redes sociales porque lo grabaron, la cámara lo grabó, un accidente feo, iba en el carro de su tío que siempre la lleva al Colombo. Al tío le dio infarto, le dio isquemia, lo que fue se reventó y en lugar de frenar apretó el acelerador y se estrelló contra un árbol fuerte de almendro, pero en ese proceso iba un joven que salía de la Universidad del Atlántico subiendo, lo atropelló y el joven salió volando y volando y volando y cayó. Tuvo medio fractura del cráneo, una pierna partida, el timón se le incrustó aquí en el pecho al tío que iba manejando. Y ella que cuenta que con semejante aceleración y luego con semejante estrellón contra ese árbol, ella salió hacia el frente. Se tenía que salir por el panorámico, pero dice ella que algo la aguantó, sintió que algo le puso la mano y la echó para atrás. Es un verdadero milagro, porque a esa velocidad ni el cinturón de seguridad te aguanta. Milagros, y tu vida está llena de milagros. Que te ha dado infartos y no te has dado cuenta que te has infartado y el Señor te ha vuelto a la vida sin necesidad de haber ido a un médico. Que te hayan disparado, que 4 te estén esperando para hacerte daño, para arrancar tu vida, y el Señor no permite que los veas, los hace invisibles, pero a la vez ante ellos tú te vuelves invisible y pasas delante de ellos y no te ven y temen, se vuelven temerosos. Milagros y milagros y milagros. Una pregunta entre nosotros, no se lo voy a decir a ninguno. ¿Usted cree en milagros? Amén. Muy seriamente se lo estoy preguntando. ¿Usted cree en milagros? Amén. Es decir, ¿usted cree que el Señor es capaz de hacer algo que para ti es imposible? Amén. Alabado sea el Señor. Otro término para milagros es la palabra semeión, que se traduce como marca o señal. Milagro, maravilla, como señales de autoridad divina. Cuando el Señor mete la mano, nada de lo que Él creó puede aguantar su poder. Tan grande es el Dios del cielo, que el universo que Él creó apenas sí le puede contener, porque así de inmensa, infinita, poderosa, majestuosa, maravillosa es la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Pues bien, ¿qué es un milagro? Un suceso extraordinario que no puede explicarse en términos humanos. Un acontecimiento que hace que los observadores le atribuyan a una causa sobrehumana, y eso es un milagro. Cuando el médico ve que alguien recibe 5 impactos de bala en el cráneo, y al que es en una vía en la costa le arrancaron el carro y lo tiraron con 5 impactos de bala en el cerebro y lo tiraron a la vera del camino, y después de 3 o 4 días pasaron unos campesinos y vieron un cadáver, y cuando fueron a verlo todavía estaba con vida. Un milagro que él lo hayan llevado a la clínica y le hayan sacado los impactos de bala del cerebro. Un milagro que pueda caminar, hablar, ver. Lo único
que queda como señal de que el Señor metió la mano es que él camina un poco lento, pero camina, se desplaza bien. Un milagro que él haya testificado, me pasó esto, y que se rape la cabeza y diga, el que no cree, venga a ver los documentos que tengo y vengan a ver mi cabeza. Cuenten los impactos. Un verdadero milagro. ¿Amén o amén? Amén. Hay gente que con chikungunya se mueren. Hay personas que con una picadura de mosquito infectada se mueren. Hay gente que con una fiebre se muere. Se cayeron de un bus de Cochofal y se murieron. Alguien los vio maluco y se murieron. Y este con 5 balas en la cabeza no murió. Un verdadero milagro de Dios. Le pregunto nuevamente, ¿cuántos creen en milagros? Amén. Cuando las leyes naturales son suspendidas y entra en acción el sobrepoder de Dios, entonces se produce un verdadero milagro. Un suceso que provoca consecuencias que superan el acontecimiento mismo y superan nuestra imaginación. Alabado sea el Señor. Pero lo mejor es que bíblicamente hablando, doctrinalmente hablando, los milagros que Jesús obra tienen y tendrán siempre el propósito de la revelación y de la edificación. El Señor no hace un milagro por el prurito de hacer un milagro, por una demostración tonta de poder. Él no necesita demostrar a ninguno que es el Todopoderoso. Él, cuando obra un milagro, lo obra con un propósito: revelarse a la vida de alguien, a la vida de la familia de ese alguien, o a un conglomerado de personas, o edificarlos en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos al Evangelio según San Juan 20:31. Juan 20:31. Alabado Jesús. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado sea el Señor. Milagro que hay, milagro que tiene como de Dios. Un milagro es con el propósito de revelarse a tu vida o de edificarte en alguna área de tu carácter. Ahora bien, a los milagros se les reconoce por fe, como que vienen de Dios, provenientes de Dios, rebasan toda ley conocida y por conocer. Vamos a 2 de Corintios 12:12. Vamos a Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 19. Hechos 2:19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Vamos a Juan 4:48. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 48. Juan 4:48. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Vamos a dar ejemplos de milagros. ¿Cuántos ejemplos de milagros tengo en este lugar, en esta hora? A muchos. Juan Carlos es un milagro. Lucy es un milagro. Lucho es un milagro. Tú eres un milagro. Ustedes dos son un milagro. ¡Qué cantidad de milagros! ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo no crea en milagros? Me toca, ay de mí como no crea en el verdadero Señor de los milagros, porque a partir de nosotros mismos tenemos que concluir que el Señor sí obra milagros. Somos un milagro en las manos del Señor. Él obró un cambio que solamente su poder puede llevar a cabo. El que te transformó, el que te cambió, el que te mudó en un ser distinto, ¿acaso no tiene el poder para hacer que tu familia venga a sus pies? ¿Acaso no tiene el poder para que tus enemigos sean esparcidos como el tamo expuesto al viento voraz? ¿Acaso el que ha hecho en ti un milagro, porque usted es un milagro, no puede hacer contigo lo uno y lo otro, las cosas que andas pidiendo? ¿Acaso el Señor se recortó en su brazo y en su poder para obrar milagros? No, Señor. Todo lo que Él promete lo cumple, porque Él es el Dios de los verdaderos milagros. ¿Amén o amén? Gracias, Señor. Esposas que claman y vienen clamando por el terco obstinado esposo. Y llegan momentos en los cuales Satanás toca a esa mujer y le quiere hacer creer que lo que ella está pidiendo es imposible. Pues en un abrir y cerrar de ojos,
El Señor puede poner la mano encima de ese hombre, o permitirle un accidente, o permitirle morir e ir al infierno y luego traerlo de vuelta a la vida, o permitirle que se le presenten demonios y le brinden cerveza y ron, y hacer que ese hombre tiemble como una hoja expuesta a un huracán. Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Él es el Señor de los milagros. ¿Cuántos creen en Él? Amén. No, cuidadito, me va a salir de esas puertas al final del culto. Ay, ¿y será verdad lo que el hermano está diciendo? Padre mío. Vamos a Juan capítulo 2, versículos del 6 al 10. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresal. Y se lo llevaron. Cuando el maestresal probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El cántaro judío era de aproximadamente 30 litros y el ático, que era otra medida de volumen, era de 36 litros. En cada una de las tinajas o tinajuelas cabrían aproximadamente 80 o más litros de agua para el lavamiento de pies, como lo dice Marcos 7:4. Jesús mandó a hacer todo eso si Él no tocó nada. Es lo que se denomina en el estudio de los evangelios el milagro preliminar, porque antes de haber empezado su ministerio, antes de que el bautista fuese puesto preso y sacrificado, Él hizo este milagro en unas bodas a las cuales se supone que a la familia de Jesús se le invitó. Al parecer eran familiares, o lejanos o cercanos, pero fueron invitados. Allí hizo un verdadero milagro. El agua la convirtió en vino. Suspendió lo natural e hizo lo sobrenatural en una simple fiesta. Y el que Cristo haya convertido el agua en vino no le da licencia a ninguno en Barranquilla o sus alrededores para decir: Cristo tomó, porque ahí no dice que haya tomado, dice que lo hizo, y lo hizo como provisión para una familia, porque la familia no tenía, y proveyó para la familia. El milagro preliminar es Cristo haciendo provisión para la familia, pero hizo un milagro, hizo un milagro. Vamos ahora a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, del versículo 46 hasta el 53, Melissa. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Cristo sana al hijo de un cortesano. El hombre creyó la palabra que Jesús le dio, y la curación, la sanación se dio de una manera rápida. El Señor no tiene límite ni de tiempo ni de distancia. La sanación fue sentida por el joven moribundo, porque cuando el Señor dio la palabra, ese poder divino salió como un relámpago desde el lugar donde estaban hasta Capernaum, donde estaba muriendo el joven. ¡Un milagro! Vamos a Lucas capítulo 7, los primeros 10 versículos. Evangelio según San Lucas,
El doctor Lucas, capítulo 7, los primeros 10 versículos. Gracias, Señor. Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas eso, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Alabado sea el Señor. Qué lección tan práctica. Primero, el que hace la oración, el que pide, no es judío. Era un centurión. En la organización militar romana, un centurión tenía a cargo un buen número de soldados. No solamente 100, a veces era un poco menos, a veces era un poco más. Era un funcionario. Un funcionario, no era cualquier persona. Y con respecto a los judíos, dícese de él que los ancianos judíos hablaron con Jesús y le dijeron que le hiciera el milagro. ¿Por qué? Porque este centurión, ciudadano romano, les había hecho construir una sinagoga, es decir, era amigo este romano de la nación judía. Y el relato es realmente rico en detalles. Envió a los ancianos judíos para pedirle que fuera a la casa a sanar a su siervo que estaba gravemente enfermo. Y le dijeron esto los judíos, y el Señor fue con ellos, iban en camino. Y no contento con esto, la segunda comisión ya no fue de judíos, sino unos amigos de él. Al decir unos amigos de él, da a entender que no eran judíos, sino también romanos. En todo caso, esos amigos llegaron, interceptaron a Jesús en el camino y le dijeron lo que usted ha leído de boca de nuestra hermana que leyó: da la palabra y mi siervo será sanado. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero da la palabra. Da la palabra. Da la palabra. Dar la palabra es dar la orden. Y en ese momento el Señor fue tocado por la demostración de una fe sencilla pero profunda del centurión. Por eso él dijo: ni en todo Israel he hallado esta fe. Y en esa hora le dijo: vete que tu siervo está sano. Y a esa hora fueron y lo encontraron sano. Porque Jesús no necesita sino que haya, para un milagro se necesitan dos cosas. Primero, mejor dicho, tres cosas. Primero, una necesidad. Segundo, uno que clame a Jesús. Y tercero, Jesús que responde a la petición del que está en gran necesidad. Y ahí se da el milagro. Lo único que Jesús necesita de ti y de mí es que tengamos la suficiente fe para creer que Él hará lo imposible. Lo imposible. Y ese poder dinámico en Cristo Jesús por el Espíritu Santo actuará en milagros financieros, económicos, de salud, de toda orden. El verdadero Señor de los milagros no está en Buga, está en todo el universo, en tu corazón y en el mío, que hemos nacido de nuevo. Jesucristo es el verdadero Señor de los milagros. Alabado sea el Señor. Vamos a Lucas 7. Lucas 7, del versículo 11 hasta el 17. Lucas capítulo 7, del versículo 11 hasta el 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban por él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo de ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levanta. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su
El Señor en su ministerio terrenal anduvo haciendo milagros, portentos, prodigios, maravillas, proezas. Y el Señor que estuvo en esta tierra, en su ministerio terrenal, en unos aproximadamente 33 años, sigue estando vivo ahora porque la muerte Él no lo mató. La muerte fue un paso necesario para que Él conquistase lo inconquistable, la salvación, la redención tuya y la mía. Se cumplió con la muerte de Jesús una profecía bíblica, una necesidad de que alguien cumpliese la ley dada por Dios. Él la cumplió con su muerte expiatoria, pero la muerte no lo retuvo, resucitó, porque bien dice la palabra: poder tengo para dar la vida y volverla a tomar, porque eso hizo Él, dio la vida y la volvió a tomar. Por eso Él dice en la palabra también, en los evangelios, al final de Marcos: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, porque Él tiene ese poder. Pues bien, no solamente sanó el cuerpo, sino que a muertitos los volvió a la vida. Y no solamente Lázaro, sino también el hijo de la viuda de Naín. Le habló a la muerte: a ti te digo, levántate. Y el joven tuvo que dejar el féretro. Se levantó, porque cuando Jesús habla, la creación, el universo, le obedece. Amén. Alabados al Señor. Naín, una pequeña aldea, un pelanero, un villorrio que no se menciona en ninguna parte de las Escrituras, sino aquí. Quedaba al sur del monte Tabor, a unos 20 kilómetros aproximadamente de Capernaum. El Señor se compadeció de la viuda. Él se compadece, Él tiene compasión, misericordia. Él no es indiferente como nuestros gobernantes. No, Él es llamado a compasión. Cada vez que alguien en necesidad, a Él clama, y con llanto, con queja, va ante Él y pide que el poder dinámico, que la potencia de gloria se manifieste en esa vida, en esa necesidad. Amén. A su nombre. Y la iglesia sin aplaudir al Cristo de los milagros. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Vamos a Mateo 9:18. Mateo capítulo 9, del versículo 18 hasta el 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y les siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, y entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La hija de Jairo cayó enferma, estaba muertecita. El Señor dijo no que no estaba muerta, sino que dormía. Realmente el relato es del milagro de la hija de Jairo. Se fue para allá, pero en el camino alguien propuso hacer algo. Una mujer con flujo de sangre. No se especifica, pero no puedo deducir qué clase de flujo de sangre era. O tenía miomas, tenía pequeños tumores. ¿Qué era lo que tenía que no dejaba de sangrar vaginalmente hablando? Y había gastado su fortuna. Lo que tenía, mucho o poco lo había gastado en médicos, y ninguno la curó, ninguno la sanó. Así que dentro de sí, sencillamente se propuso: mira los obstáculos que esta mujer tuvo. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Estamos hablando de un conglomerado judío. Estamos hablando de una comunidad básicamente machista, en donde la mujer, socialmente hablando, no ocupaba sino más o menos un cero a la izquierda. Que ella fuera en público ya era un reto. Que encontrase una gran multitud rodeando a Cristo, otro reto. Que la multitud le permitiese pasar por medio de ellos apretadita, otro reto. Que llegara Jesús y tocara el borde del manto, porque ella no propuso hablar con él, sino tocarlo,
era otro reto, y el Señor le permitió pasar obstáculo tras obstáculo hasta que finalmente lo que ella había propuesto lo hizo. Tocó. Y el diálogo maravilloso es de Jesús con los que le rodean. Él dijo: ¿quién me tocó? Porque todo el mundo lo tocaba. ¿Quién me tocó? Señor, pero ¿cómo vas a decir tú que quién te tocó? Más bien, ¿quién no te tocó? Estás rodeado y vas a decir ¿quién te tocó? Pero él no prestó atención a la ignorancia de sus discípulos. ¿Quién me tocó? Porque virtud salió de mí, poder salió de mí. Y aquí hay una lección práctica para la iglesia. ¿Depende el milagro solamente de Dios? No, depende de nuestra fe. Porque él dijo: virtud salió de mí, poder salió de mí, y dependió fue de la fe de la mujer del flujo de sangre, porque sin fe virtud no habría sacado de Jesucristo el Señor. ¿Qué hizo que la virtud, el poder dinámico, milagroso de Cristo saliera de él? A favor de ella, la fe que en ella estaba. Por la fe ella logró tocar, no más que el borde del manto de Jesús, a Jesús mismo, al poder que había en Jesús. Y el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Mira la declaración de Cristo. Él no dijo: vete, tu fe te ha sanado, sino: vete, tu fe te ha salvado. Doctrinalmente hablando, implica que la salvación involucra no solo la redención del alma, sino también la sanidad del cuerpo. Bien dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estamos redimidos de todo. Que el Señor permita de todo en nosotros para probar nuestra fe es algo distinto, pero el Señor nos redimió en la cruz del Calvario de la muerte, de las enfermedades. Nos guardó y nos libró. Amén. Amén. Y como la mujer del flujo de sangre, nosotros también, si proponemos creer en el Cristo que resucitó, en el Cristo descrito en la palabra, en el Cristo que nos ordena creer la Biblia y seguir sus mandamientos, si en Él creemos, habrá milagros, prodigios, sanidades, portentos, maravillas, liberación en todo nuestro ser. Póngase de pie. Alabados al Señor. Póngase de pie.